Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a empezar con una oración para ponernos en las manos de Dios, para que pueda fluir su Espíritu Santo y que esta palabra llegue a nuestros corazones. Padre, te damos gracias, Señor, por esta linda mañana. Padre, gracias, Señor, porque tenemos vida, podemos respirar, que es un gran milagro, Padre. Y en esta mañana, Señor, ponemos todo en tus manos, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra atención, todo, Padre, para que podamos escuchar y entender, pero no nada más, como dice tu palabra, no nada más que seamos oidores de tu palabra, sino también hacedores de tu palabra. Señor, que sea yo un canal de bendición, Padre, donde tú puedas utilizarme, Padre. Pon en mi boca solamente las palabras que tú quieres que salgan, Señor, y que sea de bendición para cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Esta semana que pasó, para mí fue una semana muy difícil, una semana que el Señor estuvo hablando y estuve un poco con el Señor en cuestión de que Él me hablaba del perdón. Y yo intentaba buscar otro estudio y el Señor volvía a traer a mi mente y volvía otra vez algunos versículos y me hablaba del perdón y me hablaba del perdón. A veces nosotros sabemos lo que necesitamos hacer y no lo queremos hacer. Y esta semana pasada también fue una semana donde yo tuve 2 consultas con mis oncólogos y el Señor estuvo hablando del perdón y también noticias de lo que es la enfermedad. Entonces fue una semana difícil, pero cuando Dios te habla y cuando Dios dice lo tienes que hacer, lo tienes que hacer. Y esta palabra, este estudio es más para mí, ¿sí? Y me reta el Señor a empezar a tomar pasos de fe. El tema, nada más que no está funcionando lo de la proyección. El tema de hoy es cuáles son los beneficios del perdón. Habla del perdón. Entonces vámonos ahí en nuestras Biblias a Mateo 18, 21 y dice, es Mateo 18 del 21 al 30. Espérenme porque con los ventiladores se me vuela aquí todo. Ok. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. En el 23 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado.
Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo, como de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Entonces, está bien explícito, ¿verdad? O sea, tenemos que perdonar para que nosotros, Dios nos pueda perdonar. Y lo dice varias veces en su palabra. Y a veces no lo vemos, o sea, nosotros lo estamos leyendo y sí lo podemos pensar, bueno, le acaban de perdonar y a él le perdonaron una deuda más grande de la que su consiervo tenía con él. Y muchas veces nosotros nos molestamos por ofensas muy pequeñas, cuando nosotros también hemos herido y hemos lastimado a otras personas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en esta situación, en tener la palabra siempre presente hablando del perdón, y mucho más en las iglesias. Es donde más nos ofendemos, es donde más nos lastimamos, es donde más nos sentimos, ay, lo dijo por esto, o ya lo comentó así, o hizo esto porque yo, para hacerme esto. Imaginamos en nuestra mente, nos vamos. Cuando aquí dice, tú solo perdona, para que Dios te pueda escuchar, para que Dios pueda perdonar tus ofensas también. Vamos a ver, entonces, aquí es donde nosotros podemos ver el poder del perdón. ¿Cuál es el poder del perdón con esta escritura? Pues que si tú no perdonas a tu hermano, pues Dios no te va a perdonar. Y ese es el poder del perdón, que vas a estar endeudado. Vamos a ver, dice, ¿qué es la falta de perdón? La falta de perdón, inciso A, es querer cobrar la deuda a toda costa. Es desear que la persona sufra lo mismo o algo peor que lo que a mí me hizo. Número 2 es guardar odio, rencor, resentimiento y deseos de venganza contra alguien. Número 3 es una puerta abierta al diablo y a los demonios para destruir nuestra vida espiritual. Creo que el paquete está grande, ¿verdad? El número 1 dice querer cobrar la deuda. Y es cierto, o sea, vienen esos deseos y que le vaya mal. Y esto, y no a veces hablando también con los hermanos de la iglesia, con nuestros hermanos allá afuera, con la familia, con los amigos, con algún compañero de trabajo. Cuando tengamos ese deseo de querer cobrar la deuda y querer que la otra persona pase algo peor de lo que nosotros pasamos, no es Dios. Dios no está obrando en tu corazón. Obviamente, para tener ese tipo de sentimientos de querer que la otra persona pase lo mismo o peor de lo que te hizo, eso quiere decir que en tu corazón guardas odio, rencor y resentimiento hacia esa persona con deseos de venganza. Y cuando tenemos ese tipo de sentimientos, cuando tenemos ese tipo de raíces en nuestras vidas, pues es la puerta al diablo. O sea, él es el que divide, él es el padre de las mentiras y obviamente con engaños, porque obviamente yo siempre les he dicho, el enemigo no nos va a venir a tentar y lo vamos a ver así como que, ay, o sea, voy a cometer pecado, ¿verdad? Porque lo estoy viendo. No, porque realmente tú me podrás decir, pues es que me hizo esto el hermano y tengo derecho a… Y pobre de mí porque me hizo, y pobre de mí, y pobre de mí, y pobre de mí. Y es justo, ¿verdad?
se ve que es justo, porque dices, pues sí, si la está lastimando, si la está hiriendo, pues pobrecita. Pero aquí lo podemos ver, donde tenemos que aprender a morir a nuestro yo y hacer lo que dice su palabra, no lo que yo sienta, no lo que yo pueda sentir, y dejar que Dios obre en nuestras vidas. Luego dice el otro inciso, ¿por quiénes nos herimos? Infinidad de personas o situaciones. Voy a dar unos cuantos ejemplos. Dice, cuando recibimos una ofensa o una traición de un ser querido, como un padre que te abandona cuando eres pequeño, una madre o un padre que se va de la casa y te deja con una tía, con una abuela, con un familiar, o un hermano que te rechazaba cuando eras pequeño y se burlaba de ti, un pastor o líder que te dio un mal testimonio, un amigo que te traiciona en el trabajo, en la escuela, una esposa o esposo que te fue infiel, un hijo que no termina la escuela y anda en drogas y todo ese tipo de situaciones. O sea, hay muchas maneras por quienes nos podemos herir, ¿sí? Aquí hablando de lo del trabajo, pues también hermanos de la iglesia. O sea, aquí lo que nos está diciendo es que todos nos pueden herir, todos. Pero a todos hay que perdonarlos, porque como leímos al principio, el poder del perdón. Y el poder es de que si tú no perdonas, pues Dios no te perdona. Y es muy importante porque la Biblia está llena de ejemplos del perdón. Y alguien que nos enseñó el perdón más grande fue Jesucristo. Porque cuando lo estaban crucificando, Él le dijo a su Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Él nos dio un ejemplo de lo que es el perdón, de lo que es el perdonar a las personas. Y estaban atentando contra su vida. Yo creo que a nosotros, ninguno de nosotros hasta ahorita, digo, bueno, por lo menos a mí no hemos tenido una situación donde atenten con nuestra vida. Y Jesucristo, aún así y con dolor y lo que estaba viviendo, le dijo a su Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. El número 4 dice, el poder que tiene el perdón. Y es difícil, Les digo, Dios estuvo hablando a mi vida. Dice, el poder que tiene el perdón. Dice, perdonar nos acerca a Dios. Mateo 6, 14 y 15. Dice su palabra, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, aquí podemos ver, o sea, nos vuelve a repetir lo mismo que leímos en Mateo 18. Bueno, en Mateo 18 nos da un ejemplo de alguien que se le perdonó una deuda grande y no pudo perdonar una deuda pequeña. Y aquí nos está diciendo que si no perdonamos una ofensa, pues Dios tampoco nos perdonará a nosotros. Entonces no hay, o sea, el poder que tiene el perdón es de que si yo perdono, Dios me perdona. Número 2, dice, perdonar sana el alma y restaura relaciones. Vamos a ver Marcos 11, 25. Aquí con los ventiladores estamos peleando se nos mueven las hojas y batallamos y le encontramos ok.
Marcos, Marcos 11, Marcos 11, 25. Dice su palabra: y cuando estéis orando, perdonad, y si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Aquí nos vuelve a repetir lo mismo. Si no perdonamos, pues Dios no va a perdonar nuestras ofensas. Y pues yo creo que todos necesitamos ese perdón día a día, porque no somos perfectos y de una forma o de otra lastimamos o cometemos alguna falta contra alguno. El número 3 dice: perdonar trae sanidad física. ¿Sí? Y es muy importante eso, porque a veces no nos damos cuenta que el perdón tiene que ver mucho también con nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque ¿a poco no cuando se enojan ustedes, el coraje se va al estómago? ¿Cuántos de ustedes a la hora que les tienen ese coraje, viene aquí, a la boca del estómago? A muchos no sé, a muchos se les amarga la boca y a veces no nos damos cuenta y son situaciones que nos empezamos a lastimar nuestro cuerpo. Ahí vamos a ver en este inciso Santiago 5:16, y su palabra dice en Santiago 5:16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, nos lleva a la oración cuando a veces hay alguna falta que puede ser muy fuerte, alguna falta que llega a los huesos, que lastima, y a veces es necesario orar. Ahora, todos sabemos que el perdón no es un sentimiento, porque nadie quiere perdonar. Es una decisión. Entonces, es tu decisión, es nuestra decisión, perdonar o no perdonar. A fin de cuentas, los que pagamos las consecuencias somos nosotros mismos. Y dice: estudios confirman que las emociones perturbadoras son malas para la salud. Se descubrió que las personas que experimentan ansiedad crónica prolongan periodos de tristeza, pesimismo, tensión continua u hostilidad debido a una situación de rencor. Una cosa es cuando tú no perdonas y traes esa situación, y otra cosa es cuando ya subes al nivel de rencor. Lo veíamos al principio de los incisos que les estoy dando, donde dice rencor, odio, deseos de venganza. Entonces no debemos de permitir que esa raíz se ponga en nuestro corazón, porque acuérdense, en los incisos que les puse anteriormente decía que le abrimos la puerta al diablo y a los demonios y empiezan a tener autoridad sobre nuestra vida espiritual. Y yo creo que nadie de nosotros quiere esa situación en nuestras vidas. Dice: perdonar nos ayuda a vivir agradecidos. Lucas 7. Vamos a Lucas, al libro de Lucas. Lucas 7. (37 y 38).
Dice su palabra: entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y el 47 también. Dice el 47: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Tampoco es, o sea, tampoco vamos a buscar y hacer todo lo malo para que Dios nos perdone, ¿verdad? Como dice aquí, al que poco se le perdona, poco ama. Pero nosotros tenemos que amar a Dios, aunque nos perdone mucho o poco. Y tampoco podemos juzgar. Aquí nos habla de una mujer que no llevaba una vida digna, ¿verdad? No vamos a leer todo el pasaje. Y ella, conforme Dios lo puso en su corazón, se derramó en Jesucristo. Y lo más caro que ella tenía, que en aquellos tiempos eran esos aceites, ella lo derramó en Jesucristo. De hecho, si más adelante ustedes leen el pasaje con calma, ¿verdad? Pues le dicen: ay, lo que gastaste, lo que tiraste, ¿verdad? Y Jesucristo les dice: pues como mucho le perdoné a ella, pues ella derramó todo lo que ella tenía en cuestión física. Dice: cuando no perdonas, tú estás diciendo: no hay dinero, cosa o persona que pueda pagar la deuda que tienen contigo. Cuando no perdonas, nuestra razón inválida del sacrificio de Jesús. Perdonar nos mantiene alineados al propósito de Dios. Vamos a ver ahí en Hebreos. Ya está funcionando. En Hebreos, te paso el pasaje, ¿verdad, Marco? Hebreos 12. Hebreos 12, 15 y 17. Ok, su palabra dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su progenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. A veces hay faltas que sí son difíciles, ¿verdad? Porque aquí lo que podemos ver es de que había una línea de bendición, ¿sí? Y cortaron. Debemos de tener mucho cuidado cómo nos llevamos nuestra vida en Jesucristo, leer su palabra y caminar conforme a su palabra. Aquí podemos ver que Esaú hizo algo que iba en contra de Dios, en contra de la voluntad de Dios y por algo que quería obtener. Entonces hay que tener mucho cuidado. Dice: no hay que vender el llamado, porque no nos saludarán, o porque alguien habló mal de uno. ¿Acaso no vale más el propósito de Dios para tu vida que un malentendido con un líder o con alguna persona? ¿Y cuántas veces nos desanimamos con eso? Hace poco hablaba yo con una hermana de aquí de la iglesia, y yo le decía: pues tienes que aguantar, porque aquí es donde más nos vamos a lastimar. Pero no porque seamos malos, simplemente porque pues tenemos una relación, una amistad, trabajamos para Dios y algo podemos hacer, a veces inconscientemente, porque decimos algo,
porque nos movemos movemos algo, o no sé, podemos llegar a lastimar, podemos llegar a ofender. Entonces, pues verlo de esa manera nada más. ¿Para qué? Para que no se empiece a hacer alguna raíz de amargura, o como dice aquí, que no nos saludaron o porque alguien habló mal de uno. ¿Acaso no vale más el propósito de Dios para tu vida que un malentendido? Y es cierto, es más importante el propósito que Dios tiene en tu vida. Cuando no perdonamos, nos alineamos con los planes del enemigo, porque Satanás vino para matar, robar y destruir nuestro llamado. Cuando perdonamos, nos alineamos a Dios. Si tu líder se equivoca, perdona. Si no nos saludan, nosotros saludemos. No me dieron regalo de cumpleaños, yo sí voy a dar uno. O sea, hay muchos detalles y es donde más trabajamos. Pero yo les estoy hablando, perdón, faltas muy pequeñas que son fáciles de perdonar. Hay faltas que son difíciles de perdonar. Dije difíciles, no imposibles. Una cosa es algo difícil y otra cosa es algo imposible, porque con Jesucristo todo podemos hacer. Hay otra, dice, perdonar nos hace libres. Lucas 4. ¿Lo tenemos, Marco? Lucas 4:18 dice su palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, visita a los ciegos, al poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Aquí nos habla de que es un beneficio perdonar, porque dice que nos hace libre. Cuando perdonamos, cuando no perdonamos, le damos el derecho a Satanás y a sus demonios de oprimirnos. Un verdugo es una persona que se encarga de ejecutar a los condenados a muerte. Entonces, cuando no perdonamos es lo que acarreamos, o sea, atamos a esa persona a nosotros. Actualmente representan depresión, culpa, vicios, o sea, nos podemos, si permitimos que esa raíz eche raíz, vaya la redundancia, podemos caer en muchas situaciones, porque ya no estamos escuchando la voz de Dios. Ya es tanto nuestro odio, nuestro coraje, nuestro resentimiento, que ya no podemos escuchar la voz de Dios. Estamos escuchando otra voz que no es la de Dios. Y es muy importante, porque si nosotros decimos que Dios es el dueño de nuestras vidas, que Él es el que maneja nuestras vidas, cuando hacemos ese tipo de situaciones, nos estamos poniendo en lugar de Dios. Si Dios dice perdona y Él tiene dominio sobre tu vida, pues ¿qué nos toca? Perdonar. Porque entonces a Dios le estamos diciendo, oh, no, espérate, porque ahorita voy yo. No, espérate, porque ahorita me toca a mí. Al perdonar somos liberados de opresión. Porque no sé si les ha pasado, cuando no perdonas a alguien, y te hablo, hay ofensas pequeñas, hay ofensas grandes. Cuando son ofensas grandes, todo el tiempo traemos esa persona en la cabeza. Todo el tiempo. Y eso nos roba paz, nos roba tranquilidad, nos roba tiempo con Dios. Entonces hay que aprender a perdonar. Y les digo aprender porque les vuelvo a repetir, no es un sentimiento, es una decisión. El que tú quieras hacer, el que querramos, perdón, hacer la voluntad de Dios. Yo les dije que cuando estaba yo haciendo este estudio, yo sé por dónde va Dios.
Y yo sé que cuando Dios habla, hay que obedecer. Muchos de ustedes saben lo que ha estado pasando en mi vida. Y esta palabra es para mí. Tengo que tomar una decisión. Y tengo que empezar a tomar pasos de fe. Y yo le decía, Señor, no, dame otro estudio, háblame de otra cosa. Todavía nos ponemos a pelear con Dios. Y yo sabía que era para mí, o sea, lo estaba viendo y me daba las palabras. Y cuando me dio lo primero que decía en Mateo, ¿verdad? Perdona la ofensa de tu hermano que es menor a la que yo tengo contigo, ¿verdad? Y no es fácil, yo no les digo que es fácil, podemos perdonar cosas simples, es fácil soltar a un hermano, pero cuando ya hablamos de situaciones muy serias, cuando de alguna violación, de algún abuso de algo, cuando nos secuestran un hijo, perdonar a los que lo hicieron, o sea, hay perdones, hay situaciones muy grandes, pero no nos dice Dios con que, no, no te preocupes, esas ahí, guárdatelas, o sea, te doy chance, azótate lo que necesites. O sea, Él dice toda falta. Y era lo que yo les decía, cuando no perdonamos, si la falta es muy grande, a esa persona aquí la traemos, aquí la traemos y aquí la traemos y nos roba mucho de nuestro tiempo. Entonces, es muy difícil, pero no imposible, cuando uno empieza a tomar pasos de fe. Yo no te puedo decir, porque Dios se maneja de diferentes formas, yo no te puedo decir, ¿sabes qué? Pues vas a sentir esto, vas a sentir esto y ya vas a sentir que estás perdonando. No, porque según cada situación o lo que Dios te vaya mostrando o como te vaya llevando, es como tú vas sintiendo con Dios que estás tomando pasos de fe y estás empezando a perdonar. Pasos de fe. ¿Por qué? Porque la fe nosotros conocemos qué es la fe, la certeza de lo que no se ve. Y entonces en ese momento nos sentimos perdonar, pero hay que tomar pasos de fe. Dice 5 pasos para perdonar. Tome la decisión de perdonar con todo tu corazón. Debemos de tener mucho cuidado. Yo le digo a mi papito Dios, no puedo mentirte, tú conoces mis pensamientos y conoces mi corazón. Entonces, cuando realmente vamos a decir, sí, ya lo perdoné, que no sea de labios para afuera, porque Dios conoce nuestro corazón. Podemos engañar a la gente, pero a Dios no. Y a nosotros nos debe de importar lo que Dios piense de nosotros, no lo que la gente piense de nosotros. Entonces, tomar la decisión, perdonar con todo tu corazón y ser honesto. Si lo vas a hacer, realmente decirle, sí, Señor, voy a perdonar. Y todo es con la ayuda de Dios. Realmente solos no podemos. Haga una lista de las personas que le han herido durante toda su vida y perdónelos. A veces traemos cosas desde nuestra niñez. A veces traemos cosas que a veces ya ni podemos arreglar porque las personas ya ni están. Pero nos encanta. Ay, pobre de mí. Ay, pobre de mí. Ya, o sea, nosotros tenemos que seguir adelante. Arrepentirse por guardar esta falta de perdón. Aquí nos está diciendo que nosotros también tenemos parte. Tenemos que arrepentirnos porque aún sabiendo lo que debemos de hacer, no lo hacemos. Y eso también es pecado. Y la palabra de Dios lo dice. Entonces, arrepentirse por guardar esta falta de perdón. Les vuelvo a repetir, hay que ser honestos delante del Señor. Exprese su perdón en forma
verbal. No estoy diciendo que vas a ir con algún hermano y le vas a decir, ay, mira, estoy perdonando a fulano de tal o esto y esto. No, 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 no. En forma verbal, les voy a decir por qué. Porque cuando nosotros en silencio y no lo hablamos, la palabra de Dios dice que tenemos que confesar nuestros pecados. Y confesar es que los tenemos que hablar, no pensar. A Dios le gusta mucho que lo hables, que lo digas, no que lo pienses. Entonces aquí lo que nos dice es expresar su perdón en forma verbal. Porque cuando nada más lo pensamos, a veces nuestros pensamientos, y nos ha pasado, pensamos algo y ok. Pero hay que decirlo. Realmente, Señor, quiero soltar, quiero perdonar, lo deseo, porque Dios toma en cuenta tus palabras. Y dice, renuncia a todo espíritu de resentimiento, amargura, odio y falta de perdón. No son fáciles los pasos. Porque si tú vas a decirle al Señor, ya perdoné, realmente lo quiero perdonar. Pero cuando ves a esa persona y se te revuelve el estómago, ¿lo perdonaste? Realmente no. Cuando dices, no, ni siquiera quiero ver a esa persona, ¿la perdonaste? Realmente no. Entonces tenemos que ser muy coherentes y congruentes con lo que hablamos y hacemos. ¿Sí? Si no lo sientes de corazón, tómate tu tiempo también, pero no te azotes tanto tiempo, porque la palabra de Dios dice que tus oraciones no van a ser escuchadas y pues no va a perdonarte el Señor tus ofensas hacia Él. Entonces es una decisión. De hecho, todo lo que es su palabra es decisiones que tenemos que tomar. Dios no se va por sentimientos. Vivir una vida en Cristo no es de sentimientos, no son emociones. Jesús nunca habla de emociones. Y cuando habla dice contrólalas. Hay que controlar nuestras emociones. Una vida cristiana es una vida de decisiones. Es una vida donde, nos guste o no, tenemos que tomar ciertas decisiones. El día de hoy toma la decisión de perdonar y dejar toda ofensa en las manos de Dios. Jesús te perdonó y quiere sanarte de todas tus heridas. Entrégale tu vida haciendo una oración. Yo les decía, Dios habló a mi vida y sé que tengo que tomar pasos de fe. Y Dios habló primero conmigo. Mi primer paso de fe fue subirme aquí y tener que hablar del perdón. Cuando todos ustedes y algunos que me están viendo ahí saben que tengo que tomar ese paso de fe y tengo que empezar a caminar. Y fue un reto para mí, porque lo que predicas, como se los acabo de decir, lo tienes que hacer. Ser hacedores de su palabra, no tan solo oidores. Y yo sé que Dios me va a ayudar, yo sé que Dios va a llevarme a poder yo perdonar y soltar. Y les voy a dar un testimonio para terminar. En uno de los incisos que yo les puse ahí, dice que cuando no perdonamos, nuestro cuerpo no es sano, nuestro cuerpo no sana. Y esta semana que pasó, yo tuve consulta con mis dos oncólogos, tanto el médico como el cirujano. Y no fueron buenas noticias. No fueron buenas noticias. Y ellos van a detener una cirugía
no están controlando el cáncer, medicamentos no están funcionando. Cuando Dios me habló del perdón, Dios es bien maravilloso. Dios conoce nuestras situaciones, Dios sabe lo que necesitamos. Cuando yo tuve las 2 consultas fue cuando yo dije, ya Señor, voy a hablar del perdón y voy a tomar mis pasos de fe, porque yo quiero ser sana, porque yo ya no quiero que me estén dando ese, íbamos muy bien. Entonces, pero algo que me gustó mucho, que me dijo el médico, me dice el médico, ya no voy a decirle yo a usted, le quedan 6 meses, le queda 1 año de vida, ya no, ni le puedo decir para dónde va a brincar ni nada, solamente le puedo decir clínicamente, no está controlado, pero usted ha estado rompiendo todos los paradigmas. Y yo le dije, no, no soy yo, es Dios sosteniendo mi vida. Y se siente bonito que el médico te diga eso, o sea, no le puedo dar un diagnóstico porque Dios mueve los diagnósticos que yo doy. Así yo fue lo que escuché. Y cuando escuché eso, eso fue lo que se grabó en mi mente y dije, Señor, voy a hablar del perdón y yo voy a ser la primera en tomar esos pasos de fe para empezar a perdonar y soltar. Que, como les decía, no es fácil, pero no es imposible con Dios. Y si yo quiero mi sanidad, y si yo quiero estar bien, es necesario a veces el perdón. No con esto estoy diciendo que toda enfermedad es falta de perdón. Yo simplemente les estoy diciendo, hay un padecimiento en mi cuerpo, porque digo, no, yo no lo tengo, eso no es mío. Hay un padecimiento en mi cuerpo que por falta de perdón se agudizó. Y tengo que empezar a perdonar. Es cuando Dios empieza a empujarte y decir, ya, tienes que moverte. Y no siempre nos va a gustar lo que Dios nos diga. Porque si ustedes me preguntan, ¿quieres hacerlo? No. De hecho, yo con la que más platico es con mi hija Saraí y estaba yo, no. Y con una vecina estaba yo platicando y estaba haciendo mi sermón y me decían, no hay de otra, ándile, ándile. Y cada vez que yo leí un versículo me decían, órale. Entonces, pues hay que empezar a tomar pasos de fe. Yo los exhorto a que lo hagan. Cambios va a haber, porque Dios es maravilloso. Dios es maravilloso cuando nosotros empezamos a tomar esos pasos de fe. Y quiero orar, vamos a ponernos en las manos de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, tú eres grande y eres nuestro Padre. Y realmente, Señor, tú siempre quieres lo mejor para nosotros. A veces no entendemos, a veces no comprendemos, porque solamente tenemos ojos terrenales. Pero tú con tus ojos espirituales puedes ver más allá de lo que nosotros podemos ver. Padre, yo te pido que en esta mañana, si alguno de mis hermanos o algunos de los que nos están viendo, Señor, tras cámaras, tienen alguna raíz, alguna amargura en su corazón hacia alguien que les pudo haber hecho algún daño o que pudo haber lastimado su corazón, Padre, que tú en estos momentos empieces a redarguir, que el Espíritu Santo empiece a caer sobre cada uno de ellos para que ellos puedan ser sanados. Abre esas puertas, Padre, para que ellos puedan ver, entender y soltar lo que no es bueno para nosotros, ni para nuestra vida espiritual, ni para nuestro cuerpo, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, porque es viva y eficaz, porque es una palabra que nos lleva a ser mejores personas cada día, porque nos lleva, Señor, a que cada vez deseamos ser mucho mejor para dar un buen testimonio como hijos tuyos, para no avergonzarnos con el Evangelio y podamos ver tu palabra y tus bendiciones y todo caer sobre este mundo. Gracias, Señor, por este lugar donde nos podemos reunir y escuchar de tu palabra y podernos retroalimentar de todo lo que tú quieres para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Dios les bendiga.